Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. QU Copyright Emoción Superíndice 3N tenerlos a QU. Espero que es tu copyright N teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva. Yo estoy a QU como siempre listo para compartir con ustedes las últimas noticias, los chismes jugosos y las exclusivas que su copyright que tanto les gustan. Hoy, mis queridos amigos, tenemos un bombazo, un noticio superíndice 3N que va a hacer temblar los cimientos del mundo del espectáculo. Prepárense porque vamos a hablar de uno de los actores turcos queridos y aclamados a nivel mundial, el mismísimo Can Yaman. Escucharon bien, Can Yaman. Y no vamos a hablar de sus abdominales de acero, aunque podríamos, ni de sus conquistas amorosas que vaya que son tema, sino de algo mucho grande, mucho importante y por supuesto, mucho sorprendente. Prepárense porque hoy vamos a responder a la pregunta que en boca de todos, Can Yaman Serupapu. ¡Boom! Su copyright que muchos de ustedes en shock ahora mismo, y no los culpo. La noticia es impactante su copyright. Pero antes de que empiecen a escribir teorías conspirativas en los comentarios, du copyright déjenme decirles que tengo la información superíndice 3N es reciente y confirmada al respecto. Vamos a analizarlo todo, desde los rumores iniciales hasta las pruebas contundentes, pasando por las posibles candidatas a ser la madre de este futuro bebu copyright Yaman. Pero antes de entrar en materia, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Acu siempre encontrar en la información superíndice 3N fresca, las noticias exclusivas y por supuesto, el chisme sabroso del mundo del espectáculo. Asu que ya saben, suscríbanse, denle like a este vídeo y compártanlo con todos sus amigos que sean fans de Can Yaman. Se los agradecer eternamente. Ahora sin preámbulos, vamos a sumergirnos en el intrigante mundo de Can Yaman y su posible paternidad. Rense que vienen curvas. Bien, como les deco el rumor sobre la posible paternidad de Can Yaman ha estado circulando por las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3N desde hace algunas semanas. Todo comenzó superíndice 3 con una serie de publicaciones en Instagram de cuentas de fans y blogs de chismes que afirmaban haber recibido información superíndice 3N confidencial sobre el tema. Inicialmente la mayoría de la gente lo tomó superíndice 3 con pinzas, pensando que se trataba de otra especulación superíndice 3N sin fundamento. Después copyright de todo, Can Yaman es un hombre muy popular y atractivo, y es que se le vinculen sentimentalmente con diferentes mujeres constantemente. Sin embargo, a medida que pasaban los días, el rumor fue ganando fuerza y se empezaron a publicar nuevas pruebas que parecían respaldar la teoría de la paternidad. Fotografías borrosas de Can Yaman con una mujer desconocida, supuestas conversaciones filtradas y testimonios anu superíndice 3 nimos de fuentes cercanas al actor comenzaron a inundar las redes sociales. Y como saben, cuando el río suena, agua lleva. Pero aquí, mis chismosos incorregibles, la cosa se puso seria cuando incluso algunos medios turcos de renombre empezaron a hacerse eco de la noticia, aunque con la debida cautela, claro. Porque una cosa es el chisme jugoso que corre por internet, y otra muy diferente es la responsabilidad de un medio establecido. Pero ojo, los más serios le estaban dando vueltas al asunto, lo que indica que algo de verdad podría haber detrás de todo este revuelo. Pero ¿Q copyright N es la misteriosa mujer que podría ser la madre del hijo de Can Yaman? Esta es la pregunta del millón superíndice 3N, y la respuesta no es fácil de encontrar. Se han barajado varios nombres, desde actrices turcas famosas hasta modelos internacionales de renombre. Algunos incluso se atrevieron a sugerir que podría tratarse de una fan anu superíndice 3 nima que tuvo un encuentro fortuito con el actor. Y aquí es donde empieza el verdadero juego de detectives, porque cada nombre que surge viene acompañado de un sinfín de especulaciones, recuerdos de romances pasados y por supuesto, mucha imaginación por parte de los fans. Es como armar un rompecabezas gigante con piezas que a veces encajan y a veces no, pero que nos mantienen pegados a la pantalla esperando la imagen final. Entre los nombres que se han sonado en los últimos días se encuentra el de Diletta Leotta, la famosa periodista deportiva italiana con la que Can Yaman mantuvo una relación superíndice 3N sentimental hace algunos aún más menos os. Como recordarán, su romance fue muy medio urtico y apasionado, y muchos pensaron que llegarían al altar. Sin embargo, la relación superíndice 3N terminó superíndice 3 de forma abrupta y misteriosa,
dejando a todos con la duda de que copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. Ay, Diletta. Ese romance fue como un torbellino, ¿se acuerdan? Viajes de ensueño, portadas de revistas, declaraciones de amor apasionadas, parecía sacado de una película. Y de repente, ¡puf!, todo se esfumó. Las oficiales nunca quedaron del todo claras, pero se habló de diferencias irreconciliables, presiones mediáticas y por supuesto, los inevitables rumores de infidelidad. Ahora, con este nuevo bombazo de la posible paternidad de Can, Diletta vuelve a estar en el centro de la tormenta. La razón superíndice 3N por la que Diletta ha vuelto a estar en el centro de la atención superíndice 3N es porque algunos fans han notado que en sus últimas fotografías en Instagram parece tener una ligera pancita. Además, algunas fuentes cercanas a la periodista han asegurado que es mood es radiante y feliz que nunca. Por supuesto, esto podría ser simplemente una coincidencia, pero los fans de Can Yaman son expertos en atar cabos y encontrar significados ocultos en cada detalle. Ojo de halcón tienen, mis queridos. No se les escapa nada. Y es cierto que si uno se fija bien en las últimas fotos de Diletta, hay algo diferente en su mirada, en su sonrisa, como si guardara un secreto precioso. ¿Será cierto que está esperando un bebé? Y si es así, ¿será de Can? La intriga nos consume. Otro nombre que ha surgido con fuerza en los últimos días es el de una joven actriz turca llamada Demet Özdemir. Demet y Can protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci Q3/4 Pu, Jaro Madrugador, y su química en pantalla era innegable. Muchos fans o más menos aban con que su romance traspasara la ficción superíndice 3N, pero ambos siempre negaron cualquier relación superíndice 3N sentimental SAU de la amistad. Demet, la eterna compañera de Can. Su relación en Erkenci Q3/4 fue mágica, ¿verdad? Esa conexión que traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Y aunque ellos siempre insistieron en que solo eran amigos, los fans nunca perdieron la esperanza de que Cupido hiciera de las suyas. Además hay que reconocer que tanto Demet como Can son dos personas muy atractivas y con una gran química, lo que hacía que los rumores de romance fueran aún más persistentes. Sin embargo, algunos creen que podría haber habido algo muy entre ellos durante el rodaje de la serie, y que ahora estarán tratando de mantenerlo en secreto para proteger su imagen pública. Además, algunos han notado que Demet ha estado un poco reservada de lo habitual en las últimas semanas, y que ha evitado aparecer en público tanto como antes. Esto por supuesto ha alimentado a los rumores sobre su posible relación superíndice 3N con Can Yaman y su posible embarazo. Demet siempre ha sido una persona muy activa en redes sociales y en eventos públicos, por lo que su repentino perfil bajo ha llamado mucho la atención. ¿Estará escondiendo algo? ¿Será que está embarazada y quiere mantenerlo en secreto por el momento? Las preguntas nos bombardean. Pero no todos son nombres famosos y actrices reconocidas. También Copyright N ha circulado el rumor de que la madre del futuro Bebu Copyright Yaman podría ser una mujer anu superíndice 3 Nima que no pertenece al mundo del espectáculo. Según esta teoría, Can Yaman habrá conocido a esta mujer durante uno de sus viajes o en un evento privado, y habrán tenido un romance fugaz que resultó superíndice 3 en un embarazo inesperado. La teoría de la anónima. ¡Qué misterio! Aquí la imaginación se dispara, porque no tenemos ni la más mínima pista de quién podría ser esta mujer. ¿Una fan? ¿Una amiga de un amigo? ¿Una desconocida que le robó el corazón en una noche de verano? Las posibilidades son infinitas, lo que hace que esta teoría sea aún más intrigante. Esta teoría es la menos probable, pero tampoco se puede descartar por completo. Can Yaman es un hombre muy reservado con su vida personal, y es posible que haya querido mantener su relación superíndice 3N con esta mujer en secreto para evitar el escrutinio público. Además, no será la primera vez que una celebridad tiene un hijo con una persona que no es famosa. Y es que al final las celebridades también son personas, y tienen derecho a mantener su vida privada alejada de los focos. Quizás Can simplemente quería vivir un romance discreto y sin presiones, y la llegada de este bebé ha sido una sorpresa inesperada. Ahora bien, después Copyright de analizar todos estos rumores y teorías, Copyright podemos concluir. ¿Hay alguna prueba contundente que demuestre que Can Yaman realmente va a ser papú? La respuesta es no, todavía no.
Hasta el momento todo lo que tenemos son especulaciones, rumores y pruebas circunstanciales que no son suficientes para confirmar la noticia. Pero, ojo, la falta de pruebas no significa que la noticia sea falsa. A veces las cosas más increíbles son ciertas, y solo necesitamos un poco de paciencia para que la verdad salga a la luz. Sin embargo, como les dije al principio, yo tengo información superíndice 3N de primera mano que me ha llegado de una fuente muy confiable. Y aunque no puedo revelar mi fuente, ya saben, CU superíndice 3 digo de periodista, puedo decirles que esta persona me ha asegurado que Can Yaman efectivamente va a ser papú. El bombazo. La exclusiva. La primicia que todos estaban esperando. Sé que muchos de ustedes están pensando, pero ¿quién es esa fuente misteriosa? Dinos, por favor. Pero, mis queridos, ustedes ven que no puedo revelar mis fuentes. Un periodista sin fuentes es como un chef sin ingredientes. Pero confíen en mí, esta persona es de total confianza y está muy cerca de Can Yaman. Su copyright que muchos de ustedes es tu N es cu copyright ticos, y es normal que lo es tu copyright N. Pero confíen en mí, yo no publicaría esta noticia si no estuviera completamente seguro de su veracidad. Mi fuente es una persona muy cercana a Can Yaman, y me ha confirmado que el actor estuvo muy feliz y emocionado con la llegada de su primer hijo. Imaginen la emoción de Can. El galán turco acostumbrado a los focos y a la fama, a punto de convertirse en padre. Un cambio radical en su vida que seguramente lo llenará de alegría y de nuevas responsabilidades. En cuanto a la identidad de la madre, mi fuente no ha querido dar muchos detalles. Sin embargo, me ha dicho que se trata de una mujer muy especial para Can Yaman, y que ambos estuvieron trabajando juntos para criar a su hijo de la mejor manera posible. El misterio continúa. ¿Será Diletta? ¿Será Demet? ¿Será la anónima? Ay, la intriga nos mata. Pero lo importante es que sea quien sea la madre, Can está dispuesto a asumir su papel de padre y a brindarle todo su amor y apoyo a su hijo. Por supuesto, hasta que Can Yaman no haga una declaración superíndice 3N oficial, todo esto seguirá siendo un rumor. Pero como les dije, estoy convencido de que la noticia es cierta, y de que pronto tendremos confirmación superíndice 3N oficial por parte del actor. Y aquí es donde entra en juego la estrategia de comunicación de Can. ¿Cuándo decidirá hacer pública la noticia? ¿Cómo lo hará? ¿Qué detalles revelará? Todo esto es parte del juego mediático y Can, con su equipo de relaciones públicas, seguramente estará planeando cuidadosamente cada paso. Mientras tanto, podemos seguir especulando y analizando las posibles candidatas a ser la madre del futuro Bebu Copyright Yaman. ¿Serú Diletta Leota? ¿Serú Demet Özdemir? ¿O serú una mujer anu superíndice 3 Nima? Solo el tiempo lo dirá. Pero independientemente de quién sea la madre, lo que sí podemos esperar es una avalancha de noticias, fotos y entrevistas exclusivas una vez que la noticia se haga oficial. Prepárense para el huracán mediático. Lo que podemos asegurar es que la llegada de un hijo a la vida de Can Yaman será un acontecimiento muy importante y significativo. El actor siempre ha demostrado ser una persona muy sensible y familiar, y estoy seguro de que será un padre maravilloso. Can siempre ha hablado de su amor por su familia, especialmente por su madre y su abuela. Ahora, con la llegada de su hijo, tendrá la oportunidad de formar su propia familia y de transmitirle todos sus valores y su cariño. Además de eso, la noticia de su paternidad seguramente tendrá un gran impacto en su carrera profesional. Can Yaman es uno de los actores turcos muy populares y aclamados a nivel mundial, y su vida personal siempre ha sido objeto de interu copyright por parte de los medios de comunicación superíndice 3N y de sus fans. El efecto padre en la carrera de Can. Ser padre puede ser un gran impulso para su carrera. Las marcas lo verán como un hombre más maduro y responsable, lo que lo hará aún más atractivo para campañas publicitarias y proyectos cinematográficos. Además, sus fans lo adorarán aún más por su faceta paternal. La llegada de un hijo sin duda aumentará aún más su popularidad y su atractivo, y le abrirá nuevas puertas en el mundo del espectáculo. Estoy seguro de que muchas marcas y empresas querrán contratarlo para que sea la imagen de sus productos y servicios. Can Yaman, el nuevo padre modelo. Imaginen las campañas publicitarias con Can promocionando productos para bebés, ropa para niños o incluso seguros de vida. Sería un éxito rotundo.
Además, la noticia de su paternidad podrá inspirar a Kan-yaman a explorar nuevos roles y proyectos en su carrera como actor. Tal vez lo veamos interpretando papeles de padre o participando en películas y series dirigidas a un público familiar. Kan-yaman, el actor camaleónico. La paternidad podría abrirle las puertas a nuevos géneros y roles. Podríamos verlo en comedias familiares, dramas conmovedores o incluso películas de animación. En definitiva, la llegada de un hijo a la vida de Kan-yaman será un acontecimiento que marcará un antes y un después copyright en su vida personal y profesional. Estamos ansiosos por conocer ese detalle sobre esta emocionante noticia y por ver CU Superíndice 3 Mo Kan-yaman se desenvuelve en su nuevo papel de padre. Y aquí estaremos nosotros, mis chismosos favoritos, para contarles todos los detalles y para seguir de cerca la evolución de Kan como padre y como estrella. Pero antes de despedirme, quiero recordarles que todo esto son solo rumores y especulaciones hasta que Kan-yaman haga una declaración Superíndice 3N oficial. Así que por favor, tomen esta información Superíndice 3N con pinzas y no la difundan como un hecho confirmado. Paciencia, mis queridos. No se dejen llevar por la emoción y esperen la confirmación oficial antes de dar la noticia por sentada. Recuerden que la prudencia es la madre de la ciencia. Sin embargo, como les dije, yo estoy convencido de que la noticia es cierta, y de que pronto tendremos confirmación Superíndice 3N oficial por parte del actor. Así que es tu copyright N. Atentos a mis redes sociales y a mi canal de YouTube, porque seré copyright el primero en informarles cuando haya novedades al respecto. Yo seré su fuente de información número 1. Estén atentos a mis redes sociales, donde les daré todos los detalles en cuanto tenga la confirmación oficial. No se pierdan ni una sola publicación. Y ahora ha llegado el momento de despedirnos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes y exclusivas sobre Kan-yaman. Recuerden que aquí siempre encontrarán en la información Superíndice 3N Mood S fresca y el entretenimiento Mood S divertido del mundo del espectáculo. Gracias por acompañarme una vez más. Los quiero un montón. Bien, hemos llegado al final de este vídeo explosivo. Recapitulando, hemos hablado sobre los rumores de la posible paternidad de Kan-yaman, hemos analizado las posibles candidatas a ser la madre de su hijo, y les he contado sobre la información Superíndice 3N confidencial que me ha llegado de una fuente muy confiable. Aunque todavía no hay confirmación Superíndice 3N oficial, les aseguro que la noticia es muy probable, y que pronto tendremos novedades al respecto. Recuerden suscribirse y activar la campanita. Quiero agradecerles de corazón Superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para mí, y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Espero que hayan disfrutado de la información Superíndice 3N que les he compartido, y que se hayan divertido tanto como yo al grabar este vídeo. Ustedes son la razón por la que hago esto. Ahora quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Kan-yaman realmente va a ser papú? ¿Qué copyright N creen que es la madre de su hijo? Quiero leer sus teorías y sus opiniones. No se corten, expresen todo lo que piensan. Quiero saber qué piensan. Déjenme sus comentarios. Además, me gustaría saber qué copyright otros temas les gustaría que abordara en mis Superíndice 3 vídeos. ¿Tienen alguna sugerencia? ¿Alguna pregunta? Du copyright déjenme saber. Estoy aquí para ustedes y quiero crear contenido que les interese y les divierta. Sus sugerencias son muy importantes. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con todos sus amigos y familiares, y a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Denle like, compartan y suscríbanse. Al suscribirse a mi canal, estarán apoyando mi trabajo y me estarán dando la oportunidad de seguir creciendo y creando contenido de calidad para ustedes. Además, al activar la campanita, recibirán una notificación Superíndice 3N cada vez que suba un nuevo vídeo, así que no se perderán ninguna de mis exclusivas y chismes. No se pierdan nada. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Los espero en mi Superíndice 3 vídeo. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día lleno de alegría y energía positiva.
Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, manténganse chismosos. Besos.